discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí o maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y dijo: sigue. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, aquí en adelante veré el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lo que vamos a hacer. Mañana tenemos el beneficio, la venta de pollos. Todavía hay pollos, aquellos que quieran, hermanos, comprar acá en lo que es la provincia, lo que es la República Argentina. Así que Dios nos va a estar dando la fuerza para juntar a los pastores. Amén. De todas las provincias, de Santiago del Estero tenemos muchos amigos, de Tucumán también tenemos, las provincias que usted ya conoce. Así que estoy creyendo que mucha gente va a venir para el 31. Amén. Y vamos a hablar del verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Ahora, nosotros, la mayoría de los cristianos, escuchamos acerca de Jesús como el Cordero de Dios, ¿sí? Ahora nosotros, quizás la mayoría de los que están aquí, para entender esto, tenemos que remontarnos al primer tiempo de la iglesia. Tenemos que remontarnos a los tiempos de los patriarcas, sabiendo que la Escritura, todo está inspirado por Dios. Repetí conmigo: la Escritura está inspirada por Dios. Los primeros patriarcas que existieron sobre la tierra, uno de los primeros que se cree que es uno de los principales libros escritos en la Biblia fue Job. Repetí conmigo: Job. Job fue el primer libro escrito según la tradición que se escribió en la Biblia. Job existió en el tiempo de los sumerios, en el tiempo de los caldeos, en el tiempo de la civilización babilónica, para acomodarlo en la historia y en el tiempo. Repetí conmigo: en el tiempo de los babilonios. Amén. Una de las grandes civilizaciones junto a la China, junto a la civilización india y la civilización hebrea. Son una de las 4 civilizaciones más grandes del mundo o más antiguas de la historia de la tierra. Ahora, se cree que más o menos como los chinos, como los hebreos o los israelitas, viven en el año 5000, otros 6000, otros 7000. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso es que tenemos que ubicarnos según los relatos bíblicos para comprender de lo que Dios está hablando. Dios no le revela su nombre a Job. Job solamente le llamaba el Sadaí, el Todopoderoso, o como leemos en el libro de Job, el Omnipotente. Repetí conmigo: el Omnipotente. Le llamaba a Job, no conocía por su nombre. Abraham lo llamaba el Todopoderoso, y a su nombre, ¿sí?
Se llamaba el Todopoderoso. Abraham es contemporáneo de Job. Repetí conmigo, eran contemporáneos. Vivían en la misma ciudad y eran contemporáneos. Se cree que en esos años existieron los dos. Amén, hermano. Y los dos hablaban del mismo Dios, hablaban del Omnipotente, hablaban del Saraí, del Todopoderoso, pero no se le había dado a conocer su nombre. Entonces la Escritura nos enseña que Dios le entrega una profecía a Abraham y le dice: en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra. Abraham era un hombre millonario que existía en la tierra en aquella época. Le nació su hijo, que Dios le prometió, que se llamó, ¿alguien sabe cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac, el hijo de la promesa, y a su nombre, ¿sí? Luego Isaac tuvo ¿a quién? A Jacob. Amén. Entonces comenzó el pueblo de Dios a través de las 12 tribus de Jacob a extenderse y a formarse, repetí conmigo, una nación. Las 12 tribus de Israel se formaron una gran nación. Fueron llevados de esclavos hacia Egipto. Y ahí comienza la historia del Cordero de Dios y a su nombre, ¿sí? La Biblia dice que fueron esclavizados durante 400 años. Allí vivió José. Gloria a Dios. La historia de Génesis capítulo 37 encontramos que José profetizó de la salida de los hijos de Israel de Egipto y dijo: ustedes van a llevar mis huesos cuando salgan de aquí de Egipto. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? La Biblia también nos relata que nos encontramos en esa época en donde, gloria a Dios, el pueblo de Israel estaba siendo totalmente hostigado, repetí conmigo, esclavizado por los faraones, y ellos construyeron las grandes pirámides a través de la esclavitud, hacían ladrillos, y dice la Biblia que el clamor del pueblo de Dios llegó delante de ¿quién? De su presencia. Y comenzó Dios a pensar en rescatarlo. Y envió un profeta de Dios llamado Moisés. Repetí conmigo, se llamaba Moisés. Significa salido de las aguas. Y cuando Dios lo manda a Moisés, lo manda con un propósito de rescatar a su pueblo. Y llegó un momento que Dios a través de Moisés hizo 10 plagas. ¿Cuántos saben la historia de la Biblia? Dios usa a Moisés para las 10 plagas. Y el faraón se cerró en su corazón y dijo: no voy a dejar que el pueblo de Israel se vaya. Pero el último de las plagas, que fue la muerte de los primogénitos, donde dice la Biblia que pasaba, repetí conmigo, el ángel de la muerte. Y el que no tenía, aleluya, el cordero, con la sangre del cordero pintada el dintel de su puerta, el ángel de la muerte lo mataba. Pero cuando veía que en esa casa estaba la sangre del cordero sobre la puerta, dice que el ángel de la muerte pasaba de largo y a su nombre. Y ahí Dios puso en su palabra que se llame la Pascua, o en hebreo Pesaj, que significa, repetí conmigo, pasar por alto. Las Pascuas significa ¿qué cosa? Pasar por alto o perdonar. Y a su nombre, ¿sí? Dice: te sentarás a hablar con tus hijos y los hijos de tus hijos y le contarás todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Amén. Lo que estamos haciendo en esta tarde. Te estoy contando lo que dice la Biblia, todo lo que Dios hizo con su pueblo. Y ese 14 días del mes dice la Biblia que Dios le da una orden a los israelitas a través de Moisés. Y le dice: preparen un cordero sin defecto. Esto, gloria a Dios, la sangre de él iba a estar allí, pero lo iban a tener que comer. ¿Cuántos alaban su nombre? Y pintaban el dintel de la puerta, porque ustedes, dice la Biblia, fueron perdonados por Dios y a su nombre. ¿Cuántos están entendiendo? Y así viene la palabra Cordero de Dios, que Dios fue la primera orden que le da, que ponga un cordero, que lo sacrifique, que la sangre de él le iba a salvar de la muerte. La Biblia nos sigue hablando. Comenzamos a vivir el tiempo donde Israel ya se planta como nación en la tierra prometida y comienza Dios a darle leyes a través de Levíticos, Números, Éxodo, y comienza el pueblo de Dios a tener un tabernáculo, repetí conmigo, una iglesia, pero era totalmente de tela, dice de cortina. La Biblia dice que había un tabernáculo donde se adoraba a Dios
así como usted está, se llama el lugar santo, y aquí atrás había un velo que estaba en el lugar, esto se llama el lugar santísimo, y a su nombre, ¿cuántos están entendiendo? Y la palabra de Dios dice que allí Dios le da una orden para que el pueblo de Dios se pudiera acercar a Dios. Dice ustedes en Números capítulo 28 verso 3, dice que a la mañana y a la tarde el sacerdote tenía que entrar a sacrificar un cordero sin mancha, y a su nombre, ¿sí? Para que el pueblo de Israel tuviera una comunión con Dios. Mas la palabra de Dios sigue hablando que en el día de la Pascua, en el día del Pentecostés, en los días de la fiesta solemne, antes de empezar la fiesta, siempre había que sacrificar un corderito de leche que estaba tomando la leche de la madre, sin mancha, un corderito lo más hermoso que había, para que Dios comenzase a bendecir la fiesta. Amén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 que esto es sombra de lo que había que venir, porque la sangre de los animalitos no quita el pecado del mundo, sino que lo único que hace es cubrir y tener una buena conciencia ante la presencia de Dios. Pero hay una buena noticia en esta hora. La Biblia dice en Hebreos que Jesús murió una sola vez para sacar y quitar nuestros pecados, y a su nombre la palabra, gloria a Dios, para fuerte ese aplauso al Señor. Una sola vez murió. Gloria a su nombre. La palabra de Dios habla de quitar el pecado, como en Hebreos. ¿Sabe qué significa eso? Quitar significa dejar de existir en tu vida el pecado. Decirle a tu hermano, va a dejar de existir el pecado en tu vida. Porque usted y yo podemos tener vehículos, podemos tener casas, podemos tener riquezas en Wall Street, podemos invertir, podemos tener lo que usted quiera. Pero si usted no tiene el perdón de Dios, se va al mismo infierno cuando parta de esta tierra. Pero gloria a Dios, usted puede tener su casa, usted puede tener vehículos, puede tener propiedades, pero sobre todas esas cosas, lo mejor que te puede pasar en la vida es tener el perdón de Dios de todos tus pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Quitar significa limpiar, repetí conmigo, limpiar. ¿Sí? Sacarte de un lugar a otro. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y arrojaré tus pecados en el fondo del mar, y nunca más, dice Dios, me acordaré de esos pecados. Amén. Esta es la noche de venir a Cristo, y borrón y cuenta nueva. Puedes decir a Jesús, Señor, pero yo en el 73, en el 48, en el 25, el Señor ayer, esta mañana he pecado, pero dice la Biblia que para eso apareció Jesús, y a su nombre, el Cordero de Dios. Tenía que ser sin mancha y sin arruga. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Isaías capítulo 53 dice, ¿sabe que según los estudios de la Biblia, pues Dios te va a revelar algo? Los estudios de la Biblia dicen que el cuerpo de Cristo, repetí conmigo, era perfecto. ¿Sabe que Jesús era albañil, carpintero? La misma palabra significa en griego, lo mismo oficio. Jesús no era una persona como se lo ve delicado, sino que era una persona que todo el viento del Medio Oriente, en el medio del sol del Sahara, en el medio del sol de lo que es Israel, de lo que es allá la zona árabe, él lo agarraba. Y a su nombre, ¿sí? Gloria a Dios. Era una persona fuerte, ya que era albañil, hacía fuerza todos los días. La Biblia habla que él era un guerrero, repetimos que era un guerrero. ¿Sí? La figurita que nos vendieron es el amante de Da Vinci, que dibujó a un Cristo afeminado, que Dios reprenda al diablo, y a su nombre. Amén. La figura que tenemos nosotros. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios dice que no tenía apariencia, pasaba desapercibido delante de toda la gente. Fue contado entre los hombres, dice que nadie lo miraba, desechado entre los hombres, varón experimentado en quebranto, Isaías 53. Y como le tuvimos en poco, le tuvimos de menos, pero el castigo de nuestra
faz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y mientras estoy hablando esta palabra, Dios está sanando enfermos en los asientos. Dios está haciendo milagros así a donde usted se encuentra. Porque no depende del hombre, es de Dios la gloria, es de Dios la alabanza y a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Qué grande es el Señor. Y según los estudios de la Biblia, Él se cuidaba hasta en las comidas, se cuidaba en todo. Su cuerpo era perfecto, su sangre era perfecta. Y a su nombre, para entregarse por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso, siempre que ofrezca algo a Dios, dé lo mejor que tiene y a su nombre. Amén. Hace 3 días atrás, antes que vengan todas las bendiciones del cielo, que fue este nombramiento, luego contactarme con los 30 pastores que dejé de ver hace 9, 10 años, en el conurbano bonaerense, tengo todos los números. Dios también nos ha dado la dirección de una iglesia, de un pastor amigo en Capital Federal. Un abrazo al pastor que nos sigue por Facebook desde Bolivia, pastor amigo, pastor Víctor Mendiola, y a su nombre, ¿sí? Pasó y me mandó, me prestó, gloria a Dios, la dirección de Capital, que era imposible conseguir para hacer nuestro fichero de culto propio. Amén. Pero antes de eso, mi hijo inocentemente me hace una pregunta. Me dice: papá, ¿pues está dispuesto a morir por Cristo y a su nombre, Señor? Le digo: por supuesto que sí, hijo. Y eso también es lo que te espera a vos. Amén. Siempre que ofrezca algo. Por eso usted que piensa que vengo con traje y corbata, vengo a ver a mi rey y a su nombre. Él está aquí, ¿sí? No está el intendente, no está el gobernador, no está el presidente de la nación, pero está el Rey de Reyes en este lugar. Está aquí, a Él sea la gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. Ponete de pie en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios sabía que el pueblo de Israel no podía cumplir. El sacerdote Dios se vestía todo, tenía que entrar con la cabeza cubierta. Una sola vez al año entraba al lugar santísimo, una sola vez al año. Y si la ofrenda que presentaba a Dios tenía mancha o arruga, el sacerdote caía muerto. Es tremenda la gloria de Dios, ¿sí? Nosotros estuvimos muertos en delitos y en pecados, ¿sí o no? Lejos de Dios. Pero para eso apareció Jesucristo, para limpiarnos de todo pecado. Es fácil para mí decirte un evangelio que no es verdadero. Vení, que Dios te quiere a tu auto, a tu casa. No es una lotería, Jesús. Lo que Dios quiere es llevarte al cielo. Que cierre tus ojos. Cuando cierre tus ojos, te vas a encontrar con ángeles de Dios o con demonios. No hay término medio. ¿Qué estará a los pies de tu camilla, de tu cama, cuando cierres los ojos? No hay término medio. No habrá purgatorio. O te vas para el cielo o esperar el juicio en el infierno. Gloria a Dios. Es el verdadero evangelio de Jesús. Por eso hoy Dios abre las puertas para ti y para mí. Cada día que te levantes antes de dormir, pedí perdón a Jesús, como yo hago todos los días. Señor, perdóname. Si algo te he fallado, y perdón, piedad. Porque si tú vienes por mi alma a la noche, yo quiero irme contigo, Jesús. Arregla cuenta con el Señor, no te duermas así, hermano. Mucha gente se acostó y dijo: mañana me levanto, hago esto, hago lo otro. ¿A dónde vas tan rápido? Que el alma, tu alma, pertenece a Dios. Tu vida pertenece a Dios. ¿A dónde vas? Gloria a Dios. ¿O no le impacta a usted cada vez que pasa por Juárez y ve la cantidad que van para el cementerio? Quizás hizo planes. Quizás dijo: me voy, vengo y vuelvo.